Fíjense que a lo largo del paso del tiempo en la democracia mexicana empieza a surgir poco a poco la suma de ideas comunes más a los ciudadanos que a los partidos políticos, y con ello empieza a haber nuevas formas, nuevos modos que tienen que pasar por un rasero de ley para después hacerse reales. Un fenómeno de esta naturaleza que tiene que ver con el ámbito político es sin duda alguna lo que ha venido pasando aquí en el occidente con Enrique Alfaro. Enrique fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y hoy es presidente de Alianza Ciudadana, pero tiene, si bien es cierto, la necesidad de un cobijo partidista en algún momento, tiene al mismo tiempo una idea de conquistar a la ciudadanía por una vía ciudadana individualizada que a lo mejor se aparta de de lo que tradicionalmente era la fortaleza política. Y Enrique, me da mucho gusto que estés aquí, que estemos juntos aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás? Bien, Pedro, al contrario, un honor, como siempre, con mucho respeto y admiración. Es un gran gusto saludarte. No, es un placer. ¿Qué pasó después de tu pretensión de ser gobernador de Jalisco? ¿Qué saldo te queda del sabor de lo que fue esa competencia? ¿Hay en algún momento algún resentimiento porque sentiste una desventaja, porque hubo un desequilibrio? ¿Pudiste ganar? Fíjate que no traigo cargando ningún tipo de sentimiento negativo. Al contrario, me siento muy orgulloso de lo que se logró. Por supuesto, nosotros nos propusimos ganar el gobierno de Jalisco. Nos quedamos en la orilla, esa es la realidad. No quisiera yo hablar del pasado, me parece que eso de estar viendo lo que sucedió y las cosas que nos dejaron un sabor de boca amargo en su momento, creo que ya no tiene caso. Lo que sí creo que vale la pena rescatar, Pedro, es que creo que la experiencia del 2012, lo que nos enseñó aquí en Jalisco, es que la idea que nosotros pusimos en la mesa del debate, de que se podía desafiar a los partidos poderosos, de que los partidos poderosos no tenían por qué tener el monopolio del acceso al poder público, creo que quedó demostrado que es posible. Me parece que esa es la aportación que hicimos. O sea, tú eres el motor, o fuiste el motor de ese proceso electoral, y la carrocería fue Movimiento Ciudadano. Sí, lo necesitabas. Claro, en realidad, yo recuerdo la última vez que estuve contigo durante la campaña, hablaba yo del concepto de un partido vehículo. Es decir, el partido solamente es el vehículo para participar electoralmente. ¿Por qué razón? Porque en esa elección no había candidaturas ciudadanas. Si no, hubiera sido candidato ciudadano. Claro. Yo tuve un pasado partidista, nunca lo he negado, es público, pero precisamente porque conozco a los partidos, más náuseas me dan. Esa es la realidad. Y lo que yo he visto en la calle, es una buena descripción. Y lo que yo he visto en la calle, Pedro, es que la gente pues ya no se siente identificada con ningún partido. Los partidos, todos, a cual más, se alejaron de los intereses de la gente. Los partidos representan los intereses de las burocracias que los controlan. Y en ese sentido, el plantear la lógica de construir una alternativa que compitiera, de verdad compitiera, no solamente en un ejercicio testimonial, sino que te metieras de veras a la competencia electoral, pues fue un reto muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, teníamos el vehículo de un partido que tenía registro nacional, que es Movimiento Ciudadano, en aquel momento no teníamos registro local, por lo tanto no teníamos financiamiento público, no teníamos acceso a radio y televisión, y no teníamos, por supuesto, ningún tipo de estructura. No, nada. Entonces, en esas condiciones, logramos casi 1.200.000 votos. Fuimos la primera fuerza política de Jalisco. ¿Cuántos logra el hoy gobernador? Bueno, con el PRI, 1.100.000. Es decir, el proyecto que como partido individual sacó más votos fue Movimiento Ciudadano. Sacamos más votos que el PRI, y por supuesto que el PAN. El PRI nos gana con los votos del Verde Ecologista. Del Verde. En la coalición. Entonces, la diferencia fueron 3.8% ya con los votos del Verde Ecologista. Que si te pones a ver, vis a vis comparado con la estructura de lo que a ti te apoyaba, sí, realmente se hizo todo. Y sobre todo con un factor fundamental que hoy juega de una manera distinta en este proyecto en el que estamos hoy. En aquel momento tuvimos 11 semanas para construir todo esto. 11 semanas antes de la elección, yo no tenía ni siquiera definido por qué partido iba a participar. Fíjate, ¿no? Entonces, en 11 semanas se logra construir todo esto. Bueno, pues imagínate si yo puedo tener algún tipo de resentimiento. Al contrario, me siento orgulloso de haber encabezado ese movimiento. Es yo diría que más que un proyecto político, aquí se gestó y se organizó un movimiento social. Eso. Ahora, a lo mejor suena ambicioso decirlo, pero yo lo siento así. Y precisamente por esa razón, ese movimiento después de la elección ha subsistido. Y ahí sigue. Ahí sigue. Bueno, antes de que me digas cómo sigue, yo te quisiera decir o analizar contigo. Este es un país de monopolios.
y todo el mundo habla de los monopolios en las comunicaciones, todo el mundo habla de los monopolios en diferentes áreas de la industria o del comercio, pero nadie habla de los monopolios políticos. Hay monopolios políticos. Hay monopolios políticos, que no, ahí está el tema de los plurinominales, ¿no? Es parte de una estructura que mantiene a los partidos políticos afianzados, aferrados al poder. Bueno, ahora ya está con reelección, ¿no? Es correcto. En todo esto, ¿dónde irá el día de mañana esta idea teórica que me decías de si hubiera candidaturas ciudadanas, yo ya estaría en esta contienda? ¿Para cuándo calculas que todo esto pueda, en principio, florecer como algo que te impulse sin la necesidad ahora sí que del vehículo, del puro motor? Yo espero que para el 2018 haya condiciones a nivel nacional para que surjan las primeras candidaturas independientes con condiciones mínimas para competir. Porque no solamente, Pedro, el que los partidos todos traen el discurso ya de las candidaturas ciudadanas, lo manejan con mucha fluidez, inclusive dicen, ya impulsamos las reformas necesarias, sobre todo en el marco de la reforma política. Se habla de este concepto con mucha facilidad. El problema no es nada más crearlas, sino darles condiciones objetivas a los ciudadanos que quieran contender y quieran participar en un proceso electoral para que puedan competir en un mínimo de equidad. Porque uno de los elementos centrales de cualquier proceso electoral es precisamente la equidad. Y en ese sentido, el caso del 2012, a pesar de que tuvimos un vehículo partidista, pues fue una contienda profundamente inequitativa. Un partido que tenía 200 spots de televisión por uno de nosotros, un partido que tenía... ¿200 a uno? Sí, era una cosa... espantosamente abismal. Y además con las reformas en materia de medios en las campañas electorales, pues era una cosa hasta aberrante, ¿no? Eran en cada corte de un programa de radio 3 spots del PRI, luego otros 3 seguidos del PAN. Entonces, la gente, yo creo que eso generó todavía más hartazgo en la sociedad. Y en ese sentido, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Creo que el papel de las redes en todo este debate sobre la posibilidad de ciudadanizar la política va a ser fundamental. Y creo que otro elemento central es cómo las nuevas generaciones de mexicanos, particularmente los chavos en la universidad, en las preparatorias, van tomando más conciencia de lo que pasa en la política. Yo creo que uno de los pilares centrales del monopolio del que hablabas, del monopolio que tienen los partidos políticos del acceso al poder público, es precisamente la desinformación. Ahí radica uno de los pilares centrales de los monopolios. Desinformación conduce a manipulación. A manipulación. Y ahí, digamos, es una dupla, ¿no? Que va avanzando, pero cada vez con menos posibilidades. Cada vez con, digamos, con caminos más estrechos, porque en la medida en que la sociedad va tomando conciencia, pues ya no es tan fácil para los políticos engañar a la gente. Ahora, Eloy, estás aquí, y ahora, ¿qué haces? Pero yo estoy desempleado, ¿no? Punto número 1. ¿Te veo feliz? Sí, desempleado, pero feliz. No, la verdad es que después de julio de 2012, no te puedo negar que a título personal te entran muchas dudas sobre lo que sigue, ¿no? De repente dices, ay, a lo mejor ya debo de tirar la toalla, acabas cansado. Oye, espérame, ¿qué edad tienes? Tengo 40 años. Mira, tú tiras la toalla y me cae que... Me agarras a sopa. Nos vamos a enfrentar. No, la verdad es que acabé cansado del proceso. Y he tenido casi ya 2 años de oportunidad para reflexionar muchas cosas y decidimos después de la elección, todos los que formamos este proyecto, que el respaldo que nos dio la gente en esa elección no podíamos dejarlo al vacío. Por supuesto. ¿No? Era una gran responsabilidad la que teníamos, nos pusimos a chambear, reorganizamos el movimiento. Hoy un proyecto que inició de ceros, gobierna en Jalisco a casi 1 millón de jaliscienses, tenemos 9 gobiernos municipales, tenemos una representación muy importante en el Congreso local, en el Congreso federal. Hoy el Movimiento Ciudadano tiene un registro como partido local. El proyecto creció, ¿no? Y nosotros hemos estado tratando de replantear lo que sigue. No es fácil, porque en aquel momento se trataba nada más de ganar una elección. Hoy ya no es un asunto de una elección. Hoy estamos pensando en cómo construir y consolidar una expresión política que refleje esta idea de la ciudadanización de la política. ¿Cómo le damos ahora identidad a nuestro movimiento? Estamos en ese proceso y por supuesto nos estamos preparando, y lo digo con toda claridad, nos estamos preparando para hacer gobierno el año próximo. Vamos a competir en las elecciones del 2015. Tenemos muchos propósitos, por supuesto, ser la primera fuerza política electoral de Jalisco, pero un propósito central que yo me he trazado y en el cual yo soy el responsable y quien está coordinando esa tarea es, vamos a gobernar la segunda ciudad más grande de México, que es la ciudad de Guadalajara. Vas por Guadalajara. Vamos por Guadalajara, por los 8 municipios metropolitanos.
Claro, es que no se puede seguir viendo aislado el que no pide no merece. Claro, hay que aspirar a cosas importantes, ¿no? Y gobernar esta ciudad no es cualquier cosa. Hoy la ciudad está verdaderamente en una situación delicadísima, con un atraso brutal, con gobiernos que no están a la altura de las demandas de la gente. Y lo que nosotros nos estamos planteando es cómo vamos a construir una visión que nos permita recuperar la idea de lo que fue la ciudad de las rosas, la perla de Occidente. Que Guadalajara vuelva a tener su grandeza, que Guadalajara vuelva a tener futuro, que Guadalajara vuelva a tener un proyecto. Y en ese sentido nos vamos a preparar para eso. Conceptos generales, ¿cómo ves la economía mexicana? Con una reforma que metió más complicaciones de las que ya de por sí teníamos, con un escenario difícil, con perspectivas de un crecimiento que tiende a desacelerarse, con la economía informal creciendo, con los mismos vicios, Pedro. Yo simplemente creo que lo que se planteó como la posibilidad de una gran reforma hacendaria que nos permitiera que nuestro país tuviera los recursos para salir adelante y generar la inversión que se necesita para resolver nuestros problemas estructurales, pues se quedó en una reforma de muy corto alcance, con muy poca visión. ¿Qué te dice autodefensas? Que hay un cuestionamiento de fondo a la existencia misma del Estado mexicano. Cuando el Estado no puede brindar seguridad a los ciudadanos, en ese momento el Estado mexicano pierde su razón de ser primordial. Y en ese sentido, de lo que se habla, de lo que estamos hablando con el tema de las autodefensas, no es un problema creciente en materia de seguridad pública, sino de un vacío de poder desde el Ejecutivo Federal. La palabra Atlacomulco. Un grupo de poder y de intereses muy fuertes. Osorio Chong. Un hombre duro y un secretario de Gobernación que tiene enfrente un reto monumental. Jesús Murillo Caram. Un hombre inteligente, que tiene, insisto, una tarea, igual que Osorio, tal vez, a veces en algunos aspectos hasta un poco más delicada, muy importante en la Procuraduría. Pemex. Un desastre. Un desastre absoluto. Un desastre absoluto, un potencial enorme manejado por todo tipo de intereses ajenos a los intereses nacionales. Como un sindicato que todavía es un peor desastre. Ese tipo debe estar en la cárcel. Peña Nieto. ¿Te lo brincas? Ay, nomás. Aquí Aristóteles. Digamos su forma de gobernar, de llevar las cosas en el estado de Jalisco. Pues como yo siempre he dicho que son así como clones, pues también hay. O sea, clon porque con Peña, digo. Se habla de las imágenes y semejanzas. Solo para decir, no, yo la verdad es que creo que el gobierno de Jalisco sigue sin rumbo. El problema que hoy tiene el gobierno del Estado es que tendrá que explicarnos a los jaliscienses por qué después de tantos meses ya en el gobierno sigue sin haber una sola cosa que nos pueda decir que es un avance, que es un logro, que es un proyecto que está en marcha, con temas muy complejos enfrentes que no se han planteado soluciones de fondo, ¿no? El tema de la movilidad, el tema del abasto de agua, por supuesto el tema de la seguridad. Entonces, con una agenda de pendientes importantes. El transporte, que hubo una crisis aquí. Bueno, el transporte, Pedro, es una cosa de veras de vergüenza. Se aumentó la tarifa del transporte público en diciembre, ahí están los testimoniales públicos, diciendo que ya había mejoras sustanciales en el transporte. De repente pasa un terrible accidente, uno más de los muchos que van en el año de personas que mueren por imprudencia de los operadores del transporte público, y salen a decir que no, pues que siempre no hubo mejorías y que ya va para atrás la tarifa. El problema no es si le subes un peso o no le subes un peso a la tarifa del transporte. El problema es la calidad del servicio que tenemos. Tenemos un transporte público deficiente, de vergüenza también, de vergüenza. Entonces, la agenda es muy amplia y yo siento al gobierno distraído, los veo muy poco concentrados, muy metidos en el golpeteo político. Pero si vamos a pensar que hay concentración pero no hay inteligencia. Entonces, o si hay inteligencia pero no hay concentración, o sea, podríamos asumir una o la otra cosa. Yo diría que en el caso del gobernador es una persona que tiene indudablemente talentos, preparación para gobernar.
un estado del tamaño tiene de un Jalisco. estilo para gobernar que yo no comparto. No me gusta su estilo de gobernar. Es el estilo de las apariencias, el estilo de el relumbrón, de no entrar a los temas de fondo. Pero más grave que eso, creo que tiene un equipo de colaboradores muy chafa. Muy chafito. Muy bajito. No muy bajo perfil. Tengo una cosa, Enrique. Pues estás, en teoría, ¿no?, gobernando, y vas a un partido de fútbol y ves una turba que empieza a echar bengalas y traes ahí un piquete de 20 policías abajo. ¿Qué haces? Como gobernante. O sea, tú puedes llegar y decir, a ver, dar instrucciones. ¿Qué haces? Mira, yo coincido con las declaraciones que hizo ayer el fiscal general, Luis Carlos Nájera. Dice, el operativo de Guadalajara fue un desastre. Hoy hay fotos en primera plana de algunos periódicos locales de policías dentro del estadio con armas, con pistolas, lo cual está fuera de todo protocolo de operativos de ese tipo. Yo lo que creo es que lo que no puede ser es que la turba se genere dentro del estadio con bengalas, con fuegos pirotécnicos, inclusive con palos. Y ¿cómo entraron ahí? O sea, el problema es que eso no debió de haber pasado, no tendría por qué haber pasado. Ya estando adentro del estadio, una situación fuera de control como esa, Pedro, ¿qué haces? ¿Mandar a 12 policías? O sea, ¿no los hubieras mandado? No los hubiera mandado. No los hubiera mandado. O sea, en esas condiciones no. Pones en peligro a los propios asistentes, a los policías y a todo el mundo. El operativo estuvo muy mal planteado. Faltó inteligencia y faltó control. Y es una responsabilidad del gobierno también, pero también de Clubes Unidos de Jalisco. Y si te digo que el gobernador mandó a un piquete de 20 policías a que se enfrentara a 5,000... Es un grave error y una gran irresponsabilidad. Y el gobernador estaba en el estadio. Sí estaba. Él mandó a los policías. No dudo que ahí se haya tomado alguna decisión viendo. Yo estaba, por azar del destino, muy cerquita de donde estaba él. Las imágenes eran impresionantes en la parte alta del estadio. Y bueno, si se tomó una decisión así, me parece también, insisto, una equivocación terrible, porque puso en riesgo la vida de los policías, pero también ahí pudo haberse salido de control las cosas. Los policías también estaban fuera de control. Yo he visto imágenes de los policías ejerciendo su tarea, su encomienda de una forma brutal también. Es decir, todo mundo está fuera de control. La pregunta es cómo se llegó hasta ese punto. Sí, antes de que las cosas pasen, primero habría que ver por qué pudieron haber pasado. Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? En todo esto, bueno, ahí está el camino. Hay la posibilidad, discutida en una reciente reforma política, para mi gusto atropellada y mal planteada, de que las iniciativas ciudadanas empiecen a ser tomadas en cuenta, de que las candidaturas ciudadanas igual, de que haya un principio de inteligencia colectiva, de una sociedad participativa. Y no de lo de siempre, ¿no? Estos acarreos y estas formas de comprar voluntades con una despensa, ¿no? Sí. Ese es tu camino y eso es lo que te estás poniendo como meta sobre lo que sería tu destino político. Creo que, además de ser mi reto personal, creo que es uno de los grandes retos de la democracia mexicana. Cómo terminar con las elecciones del dispendio y de la compra de voluntades, cómo lograr elecciones en donde la información sea el factor central, en donde la gente entienda que los colores no hacen diferencia, que la diferencia la hacemos las personas. ¿Cómo logramos eso? Es cultura política, Pedro. Y construir o coadyuvar para que tengamos una sociedad con una cultura política sólida es una tarea que creo que es de todos, que tú la haces todos los días en tu programa y que bueno, que acá vemos también muchos jaliscienses que estamos haciendo nuestro esfuerzo. No es solamente plantearnos ganar una elección, creo que estamos listos para competir y creo que lo podemos hacer con éxito, pero mi preocupación mayor no es ganar una elección en el 2015. Mi preocupación y mi tarea primordial en estos momentos es cómo logramos que la gente despierte, que no se deje engañar una vez más, que no sacrifiquen su dignidad y el futuro de sus hijos por las dádivas que en campaña se convierten en un mecanismo que se construye desde la desesperanza de la gente. Es decir, esas dádivas existen porque para la gente da lo mismo por quien vote, al cabo no va a pasar nada. Mucha gente dice, si me dan 500 pesos, de cualquier forma, vote por quien vote, no va a pasar nada. ¿Cómo logras romper con esa desesperanza? ¿Cómo logras que la gente no baje los brazos, que la gente levante la vista, que veamos para frente? Oye, ¿cómo logramos que reciban esos 500 pesos y voten por otro? Y voten por quien quieran, lo cual sería el estado ideal. Sería lo ideal. Me queda claro, Enrique Alfaro, cómo te ves tú al espejo. Te ves como un hombre que ha llegado para romper
modelos repetidos. Creo que estás, con tu actitud, rompiendo modelos tradicionales del quehacer político. Me queda claro cómo te ves. Estoy tratando de hacerlo. Ahora, sin miedo a calificativos, ¿cómo piensas que te ven los que están en la ortodoxia? Como un problema. Eres un problema. Soy un problema para ellos, evidentemente, y eso hace que en este momento pues haya atención concentrada y recursos públicos concentrados, lo cual es más grave, en ver cómo nos descarrilan. Esa es la realidad. No me preocupa tanto esa parte. Sí me ha llegado a preocupar el tema de mi seguridad, por supuesto. Y te digo una cosa que no lo he dicho públicamente en ningún lado, ya lo expresé directamente con los responsables de este gobierno, porque yo empecé a ver cosas muy extrañas en los últimos meses. No soy un hombre de miedos, me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto. No te veo un hombre miedoso, pero yo sé que representa un problema para ellos. Y cuando me dices es responsabilidad de este gobierno, ¿estás hablándole al gobernador? Sí, ¿O estás hablando al secretario de Gobernación? Te digo por lo que ha venido pasando. O sea, aquí yo dije en estos micrófonos, el secretario de Gobernación le quitó seguridad estratégica a personas iguales y hoy estamos viendo las consecuencias. Tengo que decirlo por muchos motivos, uno de ellos por todo lo que estamos viendo en el país, pero por supuesto que se lo dije directamente al gobernador. Y no estoy pidiendo seguridad especial ni mucho menos. Simplemente digo que es inadmisible que desde el gobierno, y no particularmente desde los funcionarios visibles, desde los sótanos del gobierno, del Estado, se estén construyendo estrategias desestabilizadoras. Sí. Y yo creo que en algunos temas riesgosas, porque se están mezclando los intereses políticos con asuntos que deben ser tratados con la mayor seriedad, como son los temas de seguridad pública. Entonces, es un asunto delicado, Pedro, ¿no? Y bueno, nunca me imaginé que el camino que íbamos a recorrer iba a ser fácil, pero creo que es importante dejar claro que vemos esos riesgos. El país, como dicen, el horno no está para bollos. El país está en una situación de tensión difícil y yo esperaría que hubiera mucha tensión de parte de las autoridades para no permitir que desde el mismo gobierno se esté alentando este ambiente de confrontación, no en el terreno de las diferencias políticas, sino en un terreno en el que nos puede llevar a problemas de otra naturaleza. Yo le digo al gobierno, no descarrilen el camino de hombres como Enrique Alfaro, porque estaríamos atentando en contra del futuro de nuestro país. Yo sinceramente pienso, y como observador te dejo un mandato, no dejes de ser incómodo. Creo que esa es tu misión en este momento, porque la incomodidad pudiera ser el principio de una transición, de un cambio fundamental dentro de la sociedad mexicana. Estoy seguro que el cobijo de la gente es tu principal protección y la forma en la que te siguen es el primer acicate para cualquier tipo de nivel de gobierno que vea tus intereses como sus intereses, porque en el momento en que los tuyos se descarrilen, también se descarrilarán los tradicionales. No dejaré de ser incómodo. Es mi palabra empeñada ante una persona a la que yo respeto mucho, ante tu auditorio, y no dejaremos de hacer la chamba que nos toca. Que nos ganen en las urnas, pero que no nos quieran ganar a la mala. Creo que esa es una petición correcta, y en ese sentido, lo que yo te puedo decir, Pedro, es que cuando yo me di cuenta de lo que habíamos construido en el 2012, del respeto sobre todo, que nos ganamos de parte de la gente, entendí perfectamente que yo no voy a seguir jamás en mi vida otro camino distinto a ese. Yo espero que lo que me quede de vida sea para mis hijas siempre un orgullo andar conmigo en la calle, que nadie nunca me ofenda, que nadie me grite cosas, poder tener el respeto de la gente. Eso es muy valioso, y por eso el mandato que tú me planteas aquí lo acepto con toda la responsabilidad. Y te diré una cosa, tú también tienes ese mandato, no dejes de ser incómodo, porque te respetamos todos por eso. Es un principio que creo debemos de seguir, y al mismo tiempo la idea de la incomodidad no significa de ninguna manera el ser un obstáculo para el desarrollo. Por el contrario, aquí el compromiso es hacer que todos crezcamos con una idea, la unidad de este país. ¿Cómo hace falta unidad en México? En México y en cada rincón del país, ¿no? Es decir,
Aquí aprovecharía yo para decirte, precisamente en esa lógica de que ser incómodo no significa ser enemigos de la posibilidad de construir un proyecto que le sirva a México, que al gobernador, una vez más, porque lo he hecho varias veces, pero una vez más lo digo públicamente, aquí estamos para ayudarle en lo que necesite. Esta es una fuerza de oposición importante, pero también es una fuerza que gobierna a muchos jaliscienses, y le volvemos a decir que nuestra expresión política, este movimiento, está para sumar y para contribuir, no para destruir. Pero por supuesto lo haremos siempre con la claridad con la que hemos tratado de defender nuestros principios y las cosas en las que creemos. Ahí está la voz de este hombre, jalisciense por los 4 costados, Enrique Alfaro Ramírez. Luego a veces cuando presenta a una persona lo primero que se pide es su puesto, su cargo, su desempeño, su forma. Yo te presentaría Enrique Alfaro Ramírez, un hombre con calidad moral. Sigue teniéndola. Gracias, Enrique, por estar aquí. Al contrario. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Espero que esto se haya oído muy bien en Jalisco. Yo lo escuché muy bien. Vamos a hacer un corte, regresamos.